Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias Lola Larumbe por acogernos una vez más en Alberti. Y bueno, estamos aquí para un acontecimiento. Cada libro de Berta Vías Mau es un acontecimiento. En Lumen empezamos a publicarla con La mirada de los Mawad en el 2010, al que siguió Una vida prestada, su biografía novelada de Lilian Mayer. Y estamos aquí festejando esta publicación, La voz de entonces, de la que vamos a hablar. Lumen es un sello muy particular, fundado hace 60 años por Esther Tusquets, que era una especie de Simone de Beauvoir española, que entre otras cosas fue pionera en dar protagonismo en esa época ya a la literatura escrita por mujeres, y en un catálogo integrado por Borges, Grossman, Toynbee, Berta Vías, Natalia Ginsburg, Elena Ferrante, Hania Yanagihara. El nombre de Berta es ya emblemático en nuestro catálogo y representa todo aquello que buscamos en la literatura. Aquí me acompañan también Carolina y Blanca del equipo y estamos orgullosos de esta publicación, y no podíamos imaginarnos mejor interlocutora para esta presentación que Mercedes Monmani, gran escritora, crítica literaria de gran prestigio, especializada en literatura europea y contemporánea, traductora y autora además de varios títulos, el último Sin tiempo para el adiós, sobre exiliados y emigrados en la literatura del siglo XX. Así que bueno, sin más, empezamos este diálogo y esta presentación. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora. No, tiene que ser en rojo, ¿no? Para arriba. Sí. Ahora. Hola a todos. Buenas tardes, y el honor es mío de estar con María Faste, que es editora y escritora también, y con Berta Vías, que no nos ha dejado de decepcionar en ninguno de sus libros desde el comienzo. Tiene un estilo propio, que esto es el mayor elogio, y muy reconocible, que es el mayor elogio que se le puede hacer a un escritor. Berta Vías no es una escritora realista al uso, y sus relatos, sus novelas que funcionan, en este caso la que estamos presentando, como un puzzle, como un caleidoscopio que habla de la trayectoria de toda una familia, arrancando en el siglo XIX, en la época de las colonias españolas en Puerto Rico, y acabando, por precisarlo de alguna forma, porque el telón de fondo que se menciona no es precisamente histórico, hay datos, y uno de los últimos datos es la aprobación de la Constitución, el referéndum. Esto por precisarlo. Pero el recorrido de todo un siglo, que es un siglo de una familia, la familia Vías, desde Puerto Rico hasta llegar de regreso a España y instalarse en Madrid, en un solo edificio, una colmena fascinante en la que viven diversos componentes de la familia. Todo este recorrido, los telones de fondo utilizados por Berta Vías, ya sea esta época oscura y vergonzosa, que no todas las familias, y conocemos muchas familias en España que volvieron de Cuba, de La Habana, que volvieron de Puerto Rico, quieren reconocer una época. Además, Berta no le duelen prendas en abrir el primer capítulo, muy duro, con el tema de la esclavitud. Nos da unos datos estremecedores, los que hayamos leído sobre el tráfico de seres humanos. Seguimos leyéndolo, en ocasiones se le ha llamado el Holocausto Negro. Es estremecedor, y se entran en muchos detalles. Hay un esclavo imaginario, Lino, imaginario, no imaginario, bueno, porque tengo aquí, me está chivando la propia autora, no sabía si era imaginario. Es curioso. Bueno, esto es otro de los datos que uno lee, y bueno, con los nombres precisos, Juan Vías Paloma,
que se casa con una señora proveniente del País Vasco, es que me costaba memorizarlo. Hay una serie de nombres y hay muchos manuales repetidos. Yo me hice un esquema, te lo digo. Me hice un esquema porque se me iban manuales por todos los sitios. Se repiten nombres, y estas niñas muertas, Josefa, que también se van repitiendo. Entonces atraviesa toda la época, lo que es el final de un imperio, la terrible, la guerra y las matanzas en el Rif, que atañen a un personaje en concreto, que uno dice, bueno, es un joven soldado muerto, ahora que estamos de nuevo en guerras, que son mataderos de gente de 17, 18, 19, 20 años. Yo he estado en los cementerios de Sicilia, es estremecedor, son multitud de chicos de 20 años enterrados en tierra lejana, y esa muerte son como mojones en el camino de toda una familia que se van recordando. Hay como una letanía de fondo, de trozos de canciones, voces que se van sobreponiendo unas a otras y que conforman ese relato familiar. No lo ha hecho, como conocemos a Berta, que no es una escritora realista, lineal, que vaya sucediéndose en el tiempo cronológicamente, sino por escenas, por retratos de familiares, algunos muy fuertes, Vicenta, estos personajes femeninos que mutan también con el tiempo y con las frustraciones y las amarguras. Hay una alegre Mari Carmen, que en un día de lluvia, María del Carmen, que esto yo ya no me atrevo a decir si fue cierto o no, que en un día de lluvia una faldita en pleno franquismo se le encoge peligrosamente y entonces tienen que retrasar la llegada al pueblo, tienen que esconderse en el bosque. Esto es muy alucinante para los que no hayan vivido una dictadura. Hay otras escenas muy desgarradoras que nos sonarán por las noticias de los últimos años, de estos secuestros de bebé, de madres solteras sin recursos que son tratadas prácticamente con estas palabras humillantes de perdidas y del arroyo, etc. Entonces, la guerra civil, que también volvemos al tema de un telón de fondo de vez en cuando. Sabemos de gente perseguida, unos milicianos que buscaban a un familiar y que emprenden el camino del exilio, luego regresan y hay estos años oscuros y negros y con una moral exacerbada del nacionalcatolicismo. De todos estos capítulos que se pueden leer perfectamente de forma autónoma, estas voces encadenadas, siempre hay en el estilo de Berta un talento milagroso que pocos escritores, bueno, mi querida Natalia Ginzburg, que quiero tanto, logran traducir de la misma forma, que es la congelación del instante. Unos instantes que funcionan como epifanías extraordinarias que resumen lo que ha sido toda una trayectoria vital, todo un recorrido de alguien o de su misma estirpe cercana y que los define. Yo al final del libro, y ya para empezar la conversación, intenté para mí misma desglosar bien qué hace diferente las historias de unas familias y de otras. Hay una serie de legados materiales, bueno, que son aburridos, que esto es la especialidad de los notarios y esto tampoco no tiene mucho interés, legados físicos, pero hay una especie de legado inmaterial que resuenan frases. Este era el libro del léxico familiar, resuenan frases, anécdotas que se han quedado insistentemente, que se repiten entre familiares y que se han quedado congeladas en el tiempo y a lo mejor se refieren a 70 años atrás. Personajes familiares que provocan, el recuerdo provoca
irrisión o provoca rechazo. Seres intolerantes y muy insoportables. Pero después de todo esto, nos queda la impresión una familia, la familia Vías, el comienzo donde hacen la fortuna, como una hacienda compartida con otros 2 socios catalanes en Puerto Rico, y luego ya la llegada a la metrópoli, a la península, pues se dividen entre distintas profesiones, que son las profesiones de la burguesía. En aquel momento la burguesía española, dividida entre militares, abogados, ingenieros médicos, se repiten bastantes, y las mujeres, que como en el libro se dice, bueno, es que en aquel momento las mujeres había 2 opciones: o se quedaban en casa si no habían encontrado novio, al cuidado de la familia, o si no, pasaban al cuidado del marido, de un buen partido. Todo esto no hay ni que suponerlo, que se hacía cargo de ellos. Esto es como una especie de paquete que se va pasando entre la familia y luego pues ya al marido. Y no ejercían, aquí por lo menos, llegada a este punto final, que son los años 60, la democracia que intuimos sin grandes desarrollos temáticos de esto de ratificar una constitución, pues las mujeres eran estas las opciones. Lo que pasa es que son las guías de la especie, son las guías las que hilan el relato, las que se saben las historias, las que se traspasan pequeños objetos. Pequeños objetos llenos de significado y no ininteligibles e intraducibles para afuera. Quiere decir que tienen un significado. Cuando vamos al rastro y vemos toda esta cantidad, yo muchas veces me pregunto, Dios mío, ¿de dónde vendrán? Y esto. Pero estas familias, a lo mejor alguien especialmente sensible o más cuidadoso con los símbolos, pues ha ido almacenando algunos objetos o trozos de mechones, ¿no? Que era lo que se guardaba entonces. Bueno, pues después de toda esta larga trayectoria, uno tiene la impresión ya desde los antecedentes en Puerto Rico que se trataba de una familia, aparte de viajera, cosmopolita, acomodada, de libre pensadores. O sea que se repite en varios capítulos que se traspasa a los hijos que el bien más preciado es la libertad. La libertad, una formación científica y una buena formación humanística, y la educación. Esto que parece hoy una simplicidad, una madería, entonces era toda una propuesta de intenciones ideológica, educación para todos, que ya desde Puerto Rico los fundadores de la dinastía, Juan Francisco, el abuelo y tal, ya iban insistiendo que sin educación para todos estos marginados, para estas personas sin recursos, una sociedad no era nada, no podía avanzar. Y luego ya en la época oscura de la dictadura, tardofranquismo, luego con la llegada, hay una apuesta también por huir de las principales tiranías del momento. La tiranía era la eclesiástica, parte de la política, militar y de las buenas costumbres y de la moral. Pero sobre todo este anticlericalismo de personas liberales que se va traspasando generación tras generación, de cumplir con las formas medianamente lo que se hacía, porque tampoco no había otra opción de casarse o no por la iglesia, pero con unas relaciones muy, muy frías y muy más allá de escépticas, con la idea de la religión. Y bueno, vamos a empezar un pequeño diálogo. Antes de empezar el diálogo, yo quería dar las gracias, que nos hemos saltado, pero me corresponde a mí. Yo quería dar las gracias a todos, primero a la librería, es una librería de lujo, ya son varios años los que vengo por aquí, con Lola, con Iñaki, con todos.
La presentadora, pues como habéis visto, también es de lujo. A Mercedes la conozco desde hace muchos años, la admiro desde, bueno, no voy a decir desde que era niña porque somos parecidas de edad, pero casi. Desde el principio siempre ha sido una persona a la que he admirado muchísimo. Y luego la editorial, por supuesto, es una editorial también de lujo. Estoy muy contenta con estos 3 libros, no solo como editan, también todo lo que es el proceso de corrección, que yo soy muy maniática y muy cabezota. Y bueno, pues María y Carolina me han ayudado muchísimo, han hecho una lectura muy buena, me han hecho muy buenos consejos y estoy contenta con el resultado. Y luego, pues a todos los que estáis aquí, en una tarde tan asquerosa, haberos venido. También querría recordar a los ausentes. Los casariegos siempre cuando brindan en fin de año y en las grandes celebraciones, brindan por los presentes y por los ausentes. Y bueno, pues yo quería recordar, por supuesto, a mi padre, al que le he dedicado el libro. Y quería recordar también a Ángeles Martín, que bueno, pues nos ha dejado y ha sido mi agente en los últimos años y una gran amiga. Y bueno, pues me gustaría nombrar a Silvia Cuerini, que ya no está en Lumen, pero que fue la primera que apostó por mí. Y bueno, pues ahora sí, ahora estoy dispuesta Bueno, a empezar a Jaume Valcorba también, lo queríamos, por supuesto. Varios de aquí lo queríamos Sí, mucho. lo que pasa es que como esto era más reciente, pues no, pero también Jaume fue el que apostó por mí en Acantilado durante mucho tiempo. Así que nada, pues, empezamos el diálogo. Has nombrado al esclavo Lino, me ha hecho gracia. El arranque. Sí. Es fascinante, es una novela autónoma, época de la esclavitud, un esclavo que... Ay, sí. El arranque. Es muy espectacular y muy estremecedor. Hemos visto películas americanas sobre negros que huyen a través de... Pero está muy bien narrado. Hay que insistir, el lenguaje de Berta está trabajado al milímetro, es esplendoroso, unas metáforas de una originalidad, una potencia lírica y una grandísima riqueza de vocabulario, no banal ni la acostumbrada. Y entonces es un relato de un esclavo que se niega a seguir siendo esclavo, que es un huido reiterado, que cada vez que lo cogen se escapa. Es emocionante esta historia. Y bueno, y ahora era preguntarte, claro, lo acoge, lo esconde una mujer, que además de los castigos para blancos que ayudaban a escapar o que escondían eran severos, no debían ser como lo de los nazis que fusilaban a toda la familia, pero debían ser severos y también para los intereses de la familia, etcétera, para que no se repitiera. Y ese es el prodigioso arranque, que ahora nos va, si se puede, a especificar un poco de detalles. Bueno, el libro, aunque se haya presentado como una memoria, pues realmente hay muchísimo trabajo de memoria, pero es una mezcla de ficción y realidad. Este relato del esclavo Lino, es verdad que el esclavo Lino existió. La hacienda Constancia, 3 años antes de que se aboliera la esclavitud, tenía 73 esclavos y uno de ellos era Lino todavía. Lino no alcanzó la libertad hasta la edad de 48 años. Porque además, cuando les dieron la libertad, se estipuló que tuvieran que pasar unos años en un régimen que se llama patronato, es decir, serían... Pero era para muchos mejor el patronato, no siempre, todo dependía de cómo fuera el amo también, ¿no? Porque claro, darle a una persona la libertad y dejarla suelta, pues no tienen cómo ganarse tampoco el pan. Por eso se insiste tanto en el libro en la importancia de la educación, ¿no? Del acceso a la educación. Y de los amos humanos y protectores, claro, que debía haber una diferencia entre unos y otros. Sí. A ver, es, como digo, mezcla de ficción y realidad. Yo tengo un primo muy aficionado a la genealogía
que es Juan Rorbaja, que también me gustaba, quería nombrar, que es, él se ha dedicado siempre a buscar en los archivos y es el que me ha nutrido de material para escribir el libro. Entonces, cuando encontramos en un libro que en un suplicatorio Juan Vías Paloma contaba que este esclavo le había levantado el machete, eso es cierto. Eso es cierto. Se había llegado a fugar en 11 ocasiones. Entonces, lo que sí he montado es una ficción a partir de ahí, es la fuga número 12 y le esconde una mujer. Esta mujer es una extraña, es la única extraña de la familia, que es la que introduce la historia de la familia. Y entonces al final de ese capítulo dice, pero atención que aquí viene el señor Vías. Y ahí ya entra Juan Vías Paloma, que es el tatarabuelo que fue desde un pueblecito de cerca de Sitges a Puerto Rico. Y por eso digo, voy mezclando ficción y realidad, entonces hay cosas que son ciertas, pero evidentemente, por ejemplo... Porque una de las cosas que hay que decir, que evitas fechas, eso sí, lo he porque notado, creo que lastra la historia. Sí, claro. lastra mucho y te lo agradecemos mucho de los... sin denostar a los historiadores. Yo cuando leo un libro de historia me encanta, pim pam, vas orientándote en todo, pero tú eres otra cosa, eres una escritora de ficciones con trasfondos históricos. Entonces ya puestos a interrogarte, ¿cuándo se abole? En 1873. En las islas, en La Habana, en Puerto Rico, en Puerto Rico. 1873. Sí. Bueno, España es uno, no digo de los últimos porque, por ejemplo, el último ha sido Mauritania en abolir la esclavitud y lo ha hecho en 1981. Impresionante. El primero fue Dinamarca. Y bueno, luego Francia con la Revolución Francesa en 1794, luego Napoleón vuelve a instalar la esclavitud, pero rápidamente la vuelven a abolir. Estados Unidos, Inglaterra y España hasta 1873 tenía, y bueno, primero se abolió la trata de esclavos, pero bueno, se seguía haciendo trata bajo cuerda. Bajo cuerda, el comercio más visible. Pero... Claro. Pero bueno, esto es un hecho que yo, por ejemplo, y es lo que quería también contar, la memoria, curiosamente, se dice que nos la traspasan las madres, las mujeres que estaban tradicionalmente en casa. Pero este libro se ha construido a partir de anécdotas que yo he escuchado en casa a partir de morir mi madre. Es decir, es verdad que la que hablaba era mi madre y mi padre se mantenía en un segundo plano. Y a raíz de morir ella, mi padre, no es que haya empezado a contar, porque mi padre era muy reservado, pero venía casi todos los sábados a comer a nuestra casa y entonces contaban cosas él y su hermana. Y por ahí han ido surgiendo muchas de estas anécdotas que aparecen en el libro y que yo he construido una historia a partir de ellas, ¿no? Y bueno, pues por fin han aparecido los Vías, porque estaban como en el limbo. Entonces, en todo el libro hay un secreto, es ese secreto que no saben los propios miembros de la familia, porque no se habla de ello, que es este trauma de, bueno, no es un trauma, pero sí es un pasado que no quieres o que no te atreves a recuperar, ¿no? Tú lo mencionas, son tabús, a veces se refieren también a formas muy traumáticas de muertes que se mencionan en el libro, estos dos hermanos de una familia, esto es una tragedia griega tremenda, adolescentes jugando con una pistola, uno mata al hermano, pero el sobreviviente de la pura desesperación se golpea y tal, con lo cual coge una septicemia, fallece. Imaginemos cómo queda la madre prácticamente enloquecida, bueno, lo que es una destrucción de una familia. Y luego el adolescente joven muerto en el Rif, que la madre, no sé si es cierta, la locura que vivía cuidada por sus hijas y que gritaba que la tenían secuestrada. Que, bueno, ya uno es de imaginar que iba perdiendo la razón, pero una mujer muy lectora, por lo que se pone, y recitadora de poesías memorizadas,
Son personajes muy potentes. No, lo que te iba, por curiosidad de secretos de cocina, ¿cómo decides contar esto? Toda la historia esta que funciona por segmentos, por personajes, por escenas, hay unos saltos temporales, a veces se encabalgan, que tú lo comentas, la narradora, el narrador comenta, pero cuidado, que aquí hay otras voces que en algún momento se encabalgan. Bueno, realmente el libro ha sufrido cierta evolución. Yo, la primera historia que escribí no está dentro del libro. Es una historia que surgió a partir de ver a una madre que me pareció muy déspota, tremendamente antojadiza y bueno, me chocó tantísimo que decidí escribir sobre ella. Después escuché alguna anécdota de las que cuento en el libro en una de estas comidas y curiosamente volví a ver una madre en el centro y dije, pues voy a escribir sobre otras madres, y fui construyendo distintas historias con distintas madres en distintas épocas y en distintas situaciones. Pues la madre que pierde un hijo en el Rif, que es verdad, mi bisabuela perdió a un hijo con 25 años allí, y fui construyendo un libro que tenía unidad, pero tenía dos historias que se salían estaban unidas pero por un hilo muy sutil. Y cuando tuve la reunión con Carolina y con María me dijeron si las podía unir un poco más, y yo dije, bueno, pues saco esas dos historias que son madres que no son de mi familia y escribo dos nuevas. Y ahí es cuando surgió la idea de escribir las dos de Puerto Rico desde el principio y unirlas todas y bueno, pues hacer una evolución cronológica y también una evolución no en cada uno, que sí lo hay a lo mejor en cada una de las historias, sino incluso una evolución, digamos, intelectual dentro de la propia familia, ¿no? Como una evolución del grupo, ¿no? Desde ese siglo XIX en el que, bueno, pues la esclavitud era algo normal hasta pues la ilusión por la libertad y por la democracia. Y más o menos así ha sido como he ido construyendo la historia, que ha ido cambiando con el tiempo. Hay en todas las novelas que hemos leído europeas, de ocupaciones de distintos países, y siempre se hablaba de la resistencia, los que eran resistentes, y la resistencia interior. O sea, aquí está simbolizada en objetos, que la ensaladilla rusa siempre se hacía con los colores de la bandera republicana, que uno dirá, bueno, son gestos, pero en unos ambientes muy opresivos, muy de temor, y no nos engañemos, eran familias que tenían hijos, y esto va a misa, cuando hay unos hijos que mandar a la escuela y que hacer crecer y luego buscar una carrera. Las resistencias son domésticas, son estos símbolos de la ensaladilla rusa y los comentarios jocosos con temas de la iglesia y de las costumbres. Lo de la ensaladilla es verdad. Sí, lo de la ensaladilla es verdad. A ver, yo soy muy tímida, no me gusta nada hablar, menos en público, y entonces desde muy pequeña me he dedicado a acechar el mundo, a acechar las voces de los mayores sobre todo, a acechar los objetos, como dices, es decir, he ido coleccionando el reloj de oro de mi abuelo, el pasaporte cubano de mi padre, que yo pues nunca supe que mi padre tenía nacionalidad cubana cuando yo nací, y son sorpresas de las que me he enterado hace muy poco. El pasaporte lo he recibido hace muy poquito. Entonces voy construyendo, voy acechando todos esos objetos, voy construyendo la historia, y una de las gracias, pues sí, mi abuelo era republicano y era, bueno, se tuvo que venir. ¿El padre de tu padre? El padre de mi padre, sí, se tuvo que venir a España después de Puerto Rico. Bueno, se marcharon de España cuando estalló la guerra civil
y volvieron cuando terminó, pero claro, a él lo que le hubiera gustado era irse a Francia, que además la historia se repitió 2 veces, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Sí. A su padre le pasó exactamente lo mismo, vino de Puerto Rico a Francia con la idea de educar a sus hijos allí, y estalló la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, y entonces mi abuelo, en vez de quedarse en Francia, se tuvo que venir a España, cosa que le repateaba porque, bueno, pues el régimen franquista le parecía el horror. Era anticlerical, pero luego tenía unas relaciones muy especiales, pues con este Escolapio que aparece a lo largo del libro, sí, que es hermano de su madre y era un sabio, que llegó a tener la orden de Alfonso X el Sabio, y salvó a unas monjas durante la Guerra Civil. Es decir, hay un poco a veces una broma con su anticlericalismo, porque al final pues era el que ayudaba. Bueno, pues, humanidad también. Sí, ¿no? claro, a este Escolapio le salvó la vida durante la Guerra Civil también. Y bueno, pues... A ver, tú que has traducido tanto a autores muy queridos, ¿no? Centroeuropeos, pues Joseph Roth, Stefan Zweig, vamos, tienes de lo mejor cuando contemplamos toda tu lista de traducciones. Fijándose en esto, yo es que me acuerdo que había leído una vez un texto, no me acuerdo de quién era, de Adam Michnicki, que decía, cuidado, en mi país, en Polonia, ha habido muchos antisemitas, esto no es ningún secreto, pero distinguía entre los antisemitas ideológicos, activos, feroces, los que llevan, como todos sabemos, a la muerte a una cantidad de personas, y los otros que eran pues por una cosa traspasada familiarmente, por un catolicismo extremo, estos viejos mitos deicidas de han matado a Dios y tal, pero que ayudaron a los judíos, que en el fondo es esto, tanto en un lado de antisemitas o anticlericales, pero luego que había un rastro de humanidad, que cuando se trataba de... que yo creo que en cada capítulo también se ve este rastro, ¿no? Cuando las niñas van a este lugar siniestro que podría ser irlandés, de monjas irlandesas que cuidan y, bueno, principalmente utilizan como trabajadoras esclavizadas y tal, y luego se supone que en algún caso repartidoras de bebés entre familias pudientes. En ese capítulo también es un capítulo iniciático para las niñas. Se supone que son unas niñas que nunca olvidarán esta idea de la justicia, de la compasión, de la humanidad, y de unos seres despiadados que a pesar de eso llevan hábitos religiosos. Hay muchos capítulos que hay un rastro de niños y adolescentes que aprenden, están en plenos procesos de aprendizaje, que son de los quizás que más me gustan, muy emocionantes, porque están viendo, oyendo lo que tú decías, que eras una niña muy escuchadora, muy ladrona de voces. Esto era unos relatos de Tabucchi muy bonitos que le insistían en la importancia de escuchar de las voces, y hay en algún capítulo que el padre les dice, tenéis que estar alerta, tenéis que saber, tenéis que conocer, tenéis que tener los ojos muy abiertos, que es de las enseñanzas que se traspasan con esta línea de vías que si hay que dividir entre las tareas de estas familias, y tú lo has dicho, las madres quizás eran las guardianas de la memoria y las que con un hilo permanente y sutil como de una tela iban tejiendo pues esto, lo que iba a ser la memoria de todos ellos, decir de dónde venimos y cuál es la relación entre todos nosotros, y luego el traspaso educativo quizás de los hombres, de Juan Díaz, de Manuel Díaz, hay varios nombres que se repiten, que son los que les traspasan la ideología de la libertad.
para ser libres hay que estar atentos, y esto es un calidoscopio que hay que mirarlo por todos lados. La verdad no es única, sino que tiene muchas vertientes. Respecto a ese capítulo al que te has referido, el de las madres solteras, eso es la maternidad de Peñagrande. Es verdad que nosotras de pequeñas íbamos mucho allí porque allí vivía la hermana de mi madre y su marido, que era médico. Nosotras tres, mi hermana, mi prima Julieta y yo, pues íbamos a ver a esas madres solteras que, claro, estaban allí encerradas entre rejas. Eran como presas, claro, y eran todas menores de edad. Entonces la mayoría de edad nos alcanzaba hasta los 21, que está bien. Incluso les ofrecían quedarse allí hasta los 25, con lo cual eran todavía más tiempo menos de edad. Pues íbamos mucho por allí a jugar y nos atraía muchísimo ir a aquellas ventanas llenas de chicas trabajando, efectivamente. Es una visión increíble. Sí, con sus babis. A veces veías a los niños, otras no, pero eran niñas, casi como nosotras. Sí. Ahí se lo dice en este capítulo, eran niñas, madres. Pero lo curioso de eso es que, claro, nosotras veíamos aquello y de 3 que fuimos, 2 se quedaron embarazadas sin estar casadas. Es que no sabía si era ficción, mira, porque acaba con eso. Lo que viene a decir también un poco el relato es eso, que el castigo ejemplar no es nunca ejemplar. Por ejemplo, a los ladrones, a los asesinos se los ha pues eso, ejecutado, decían ejemplarmente en una plaza pública, y alrededor del cadalso había gente robando las carteras, etcétera, con lo cual quiere decir o que les cortaban la mano, lo que fuera, daba igual, ¿no? Tú ves lo que le pasa a los demás, tú lo sabes. En el caso de los judíos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Sabes lo que viene, pero lo niegas, no, esto no puede ocurrir. Con eso, bueno, sí que es verdad que siempre, respecto a los judíos, me ha gustado, ya dije antes, la genealogía, y he estado siempre hurgando en el árbol genealógico familiar. Y bueno, en otra de las novelas que escribí, la primera, En los pozos de la nieve, yo andaba buscando judíos como fuera en mi familia. Y bueno, yo sabía que lo que al final, no es que me lo iba a encontrar, es que lo tenía delante de las narices, era una nazi total, ¿no? Pero implicada incluso, ¿no? En este libro quizá ha pasado un poco algo parecido. Yo buscaba, claro, negros no puedo encontrar en mi familia, está claro, pero aquel apellido Choteco a mí me sorprendía muchísimo y me sonaba un poco como exótico, ¿no? Es vasco, claro. Es vasco. Pero yo entonces pensaba que podía ser, pues, de Hispanoamérica. Entonces, indígena. Claro, te pones a hurgar y al final lo que encuentras pues son esclavistas. Siempre es una buena lección. Sí, es una buena lección porque sí, es como lo que hablábamos el otro día en la Biblioteca Nacional de la teoría del inflexo, que es una cosa muy rara, pero que todos, bueno, pues tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, es decir, va creciendo el árbol genealógico. Hay de todo. Bueno, hay tanto de todo que al final lo que resulta es que somos todos primos, hay un solo árbol genealógico, ¿no? Entonces, claro, cuando te das cuenta de eso y dices al final somos todos primos, a santo de que el racismo, el clasismo y todos los demás prejuicios, ¿no? Lo que pasa es que yo en cuanto empecé a leer el libro, mentalmente dije, ¿qué valor has tenido, qué coraje al narrar esto? Que hay una cantidad de, sobre todo en Cataluña, yo soy de Barcelona, ¿no? Y en Barcelona se sabe, corren rumores de las familias, se llaman negreros, sí, completamente, claro. Y lo hablábamos con Martín de Pisón, esto se sabe. Y Dios me libre, nadie de estas familias jamás va a decir nada. Por esto que yo admiro que haya alguien, o sea, un historiador, una novelista como tú, que lo diga. O sea, esto es admirable. Bueno, esto es una cosa que porque normalmente se intenta ocultar. Sí. Y bueno, pues hacían los negocios, compraban títulos nobiliarios, no sé qué. ¿Y esto de dónde ha venido? Y tal, venía de dónde venía. Claro. Pero bueno, por eso que es admirable, ¿eh? Y además lo haces nada más empezar y luego de lo que dices tú con el tiempo,
pues se va quedando y al final alguien lo dice. Hay otra cosa que se va repitiendo a lo largo del libro, que son las canciones, que son voces, y en ese primer relato hay una cuarteta que por lo visto cantaban en Cuba en esa época ya, Y que era blanquito. Sí, que dice: desde el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, ¿quién pudiera ser? ¿Quién? Dios mío, espera, que se me... Dios mío, ¿quién fuera blanco? ¿Quién pudiera ser? No, ¿quién pudiera ser blanco aunque fuera catalán? Entonces, claro, eso es verdad que a mucha gente en Cataluña pues no le hace ni pizca de gracia. A mí no me hacía tampoco gracia ser catalana. Las cosas como son, es decir, yo buscaba eso, judíos, negros, en lugar de lo que busca otra gente. Y entonces, cuando me enteré de que Ochoteco era vasco y luego encima Vías catalán, pues me quedé bastante impresionada. Luego ya, cuando he visto esto, pues... ¿Y hay ochotecos en el País Vasco? Sí. Es de Guipúzcoa, o sea que... Sí. Pero yo creo que estas cosas pues también hay que tomárselas con un poquito de filosofía. Es decir, es que esconder eso es una ridiculez. Todos sabemos que marqueses de comillas, etcétera, etcétera, ¿de dónde vienen las fortunas? Está clarísimo. Y intentarlo tapar es ridículo. Entonces, creo que es mejor aceptarlo y, bueno, también darse cuenta de que no podemos juzgar a toda esa gente con la mirada de hoy en día. Es verdad que es muy fuerte y que encima en esa época también había diferencias, ¿no? Ya lo he dicho antes, había, pues por ejemplo, en la Hacienda Constancia lo que sí había era un hospital. Tampoco imaginemos un hospital como los de hoy en día. Pero sí que por lo menos había una preocupación y muchas veces, por ejemplo, los esclavos tampoco querían irse de la hacienda porque lo que querían era que los amos les siguieran facilitando. Por ejemplo, cuando los podían liberar a partir de los 60 años, pues a partir de los 60 años muchos quedaban con el amo porque les ayudaba, pero no todos les ayudaban, claro. Entonces, bueno, pues también hay que ver un poco... Yo, claro, esto, lo que dices tú de los conflictos con la memoria, que, bueno, puede haber gente que se ha autoblanqueado pasados, hemos pasado aquí una dictadura, guerra civil, y bueno, pues habrá cantidad de gente que se ha autoblanqueado. Lo encuentro absurdo, pero, oye, yo me quiero esto es una lección, pero que tú también, has trabajado muchos textos alemanes, etcétera, hay una cosa clarísima, la diferencia en que un alemán descendiente de asesinos encara la realidad. A mí me gusta mucho un escritor que se llama Philipp Sands, que, bueno, aquí tenéis y tal, no sé qué tal se ha vendido en España, pero a mí me parece fascinante, los dos libros que... Y él contaba el caso del hijo de un asesino ajusticiado en Nuremberg, creo que era Frank, el asesino de Cracovia, el SS, y entonces es tremendo, ¿eh? El hijo, digo, para asimilar de dónde se viene de una forma muy cruda, y el otro que lo rechaza, dice no, todo esto son habladurías de cuando se sabía que su padre había asesinado en masa, etcétera, pero el que se enfrenta, que se acaba haciendo amigo de Philipp Sands, no me acuerdo cómo se llamaba, la forma de afrontarlo es tremendo. Dice que siempre se sacaba la cartera del bolsillo de la chaqueta y le enseñaba la foto de su padre colgado. Dice, quiero recordar siempre, es increíble porque normalmente se llevan las fotos de la familia en posturas así más o menos beatíficas, y es tremendo sacar, dice, yo vengo de esto, este era mi padre y tal. Y es las distintas formas de enfrentarse crudamente. Bueno, ya sé que estoy tratando temas extremos, pero ha debido ser muy, muy costoso. Y luego también los sobrevivientes, ¿no? Cuando vuelven de los campos, ahora estoy leyendo a una austríaca que regresa
a Viena y ella hay un momento, una frase que dice, bueno, he dejado de juzgar y he dejado de imaginarme qué hicieron estos y tal, porque era como una obsesión. Cada vez que saludaba a alguien era preguntarse una y otra vez qué hicieron, la sospecha, le doy la mano, no le doy la mano, y en el momento que ella dice, bueno, para sobrevivir en esta Viena del año 47 o 48 he decidido borrar esta obsesión porque debía ser como una pesadilla. Bueno, si alguno de vosotros se ha leído ya el libro, ¿no? Sí, ¿Quiere algunos sí. participar? Algunos sí. Sí, O alguna. lo sé. Lo sé. Pues lo que queráis. Bueno, yo no me lo he leído, pero puedo hacer una pregunta. Sí, sí. Pero acércame el micro Ay, sí, porque sí. si no, no se oye. Sí, sí. No, a mí me interesa muchísimo, bueno, enhorabuena, estoy deseando leerlo. Y me llama mucho la atención, porque me resuena también a mí algo en mí, esa búsqueda tuya, que no solamente es contraria a la tendencia natural, podríamos decir, de tapar el pasado oscuro, sino que no solamente me ha dado la sensación que tú es no solo aceptarlo o presentarlo, sino que hay una voluntad de destapar. Y entonces yo te querría preguntar, indagando dentro de ti, como motivación psicológica de ir en dónde te sientes tú identificada, o qué buscas, o cuál es como el último propósito o objetivo que has tenido al escribir esto. ¿El libro este o al hurgar en mi familia? Quiero decir. Bueno, como quieras. Bueno, ya digo que empecé con eso, con una madre déspota y después fueron madres de la familia. Sí que quería hacer como lo que he dicho antes, una evolución en el pensamiento a lo largo de los siglos, que no afecta a todas las personas por igual, eso está claro. Pero sí que cuando hoy en día nos quejamos tanto de cómo está todo de mal, de cómo es todo de horrible, de que estamos en una dictadura casi, y cosas así, bueno, que sí, que hay cosas que se hacen muy mal, vuelve a haber guerra, etcétera. Pero sí que creo que no nos podemos, ni remotamente comparar con lo que podía ser la vida en el siglo XIX. Porque incluso, ya no hablando de los negros que estaban en estas haciendas trabajando y a los que maltrataban, etc., es que muchas veces, y lo contaba también Camus cuando escribió El primer hombre sobre los colonos en África, en Argelia, nos imaginamos a los hacendados como que todos viven de maravilla, y realmente no es una vida nada maravillosa. La gente muchas veces que trabajaba a lo bestia. Mi tatarabuela efectivamente se quedó viuda con un montón de hijos, 7 hijos. Mi tatarabuelo murió con 53 o por ahí, y tienen de repente una mujer sola que sacar adelante la hacienda, una empresa comercial, vale, tiene ayuda de los socios, etcétera, pero tiene que sacar fuerzas, y a veces mucho, bueno, sí que sabían más o menos leer y escribir, pero poco más. Entonces creo que no es una vida tampoco nada agradable, con eso lo que ha dicho Mercedes antes, que es un motivo recurrente a lo largo del libro, niños que caen enfermos, pues eso, de cólera morbo, de enfermedades espantosas, que mueren pequeñísimos, con 9 años el caso de Pepita, otros con nada, con ni siquiera un año, y eso era continuo. Entonces, claro, hoy en día nos quejamos mucho, pero vivimos muy bien. Y también era un poco lo que quería reflejar, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la vida en las familias hasta hoy en día. Y sí, una cierta evolución intelectual, o que la podemos tener gracias a, bueno, pues a los libros. Bueno. Sí. Pues por
por ir acabando. Muchísimas gracias, Berta, por este tercer libro presentado en la librería Alberti. Cuarto libro presentado. Yo soy el otro, es verdad. En Acantilados, sí. Yo espero que sean muchos más, seguro que sí, ¿no? Porque, bueno, este libro, La voz de entonces, es como si hubiera habido un salto adelante con respecto a los anteriores, que ya los anteriores nos habían gustado muchísimo, pero yo creo que este es un libro que definitivamente ya convierte a Berta Vías en uno de los valores importantes de la narrativa en español. Y esta historia valiente, como ha dicho Mercedes Montmany en esta presentación tan exacta, ¿no? Con este mirada al pasado, con esa valentía al enfrentarse al pasado y no hacer un pastiche de una historia familiar como estamos muchas veces acostumbrados, ¿no? A leer historias familiares pues que sean simplemente la memoria las ha convertido en una especie de película en Technicolor, y luego en un tema que muy pocas veces se ha tratado en la narrativa española, ¿no? El pasado de la vida en las colonias, en fin, la convivencia con la trata de personas, y visto desde hoy, desde luego es atroz, y este libro está lleno de voces, de las voces escuchadas por Berta Vías desde pequeña, y las voces imaginadas. El libro es una preciosidad porque ya lo habréis visto, tiene también unas imágenes que son muy sugerentes, que juegan también con ese principio de ficción o de realidad, y nos sitúa muy bien en el tiempo, que no hace falta que nos esté marcando Berta los años, sino que nos sitúa muy bien de qué tiempo estamos hablando, ¿no? Esa primera imagen de esa niña prácticamente, ¿no? Que lleva las llaves colgando del cuello, tal y como tú describes en las primeras páginas. En fin, que muchísimas gracias, María Fasce, todo el equipo de Alfaguara, a Blanca, a Carolina, que también está por ahí. Muchísimas gracias, Mercedes Montmany, porque siempre que vienes al Alberti es un gusto escucharte, y por supuesto, Berta, a tus pies. Y muchas gracias a todos los que habéis venido con la lluvia, con la tormenta y venciendo los elementos para llegar hasta esta esquina